que después puedan igualmente consultarla. Un momento, transcripción. Listo. Bueno, entonces bienvenidos a esta sección. Ahora sí ya están siendo grabados. Em, Antes de iniciar, queremos compartirles con ustedes pues esta presentación. Entonces, bienvenidos. Nosotros desde el Centro de Tecnologías para la Academia estamos organizando talleres, estamos organizando buenas prácticas, estamos organizando, mejor dicho, un montón de espacios para ustedes, para que nos podamos formar. Entonces, desde el CTA hemos invitado a varias facultades, a varias unidades, para que precisamente traten de cumplir o tratemos de cumplir con un objetivo que nos hemos puesto. Entonces, básicamente ese objetivo en esta ocasión, que es un taller, pues básicamente queremos que queremos analizar diferentes temas, estrategias, tecnologías pues que nos permitan enriquecer nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje, precisamente potenciando el aprendizaje unisabano. Entonces, por eso es que hemos tenido una serie de eventos, talleres, charlas, y la idea es, pues, durante todo el año vamos a manejarlo de esa forma. Entonces, desde la Dirección de Desarrollo Profesoral, ustedes reciben un correo donde a través de ese correo y a través de la plataforma que está allí dispuesta y de un formulario, pues se inscriben y así de esa forma nosotros los agendamos. Pero también queremos contarles que por parte del CTA, el contacto es Jamie Alejandra Suárez. Alejandra es la persona que los va a estar apoyando con respecto a las horas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pasamos un reporte a docencia sobre las horas de formación y algo, no sé, pudo haber quedado mal, no se reportaron las horas o bueno, tantas cosas que pueden suceder, el contacto directamente es con Alejandra. ¿Listo? No directamente con Dirección de Desarrollo Profesoral, sino con Alejandra Suárez. Entonces, profes, bueno, la dinámica, tenemos nuestras expertas desde la dirección de currículo y hoy es como tal una repetición que tenemos del taller que se ofertó el jueves pasado. Entonces, al finalizar, nosotros ¿qué hacemos? Descargamos la lista de asistencia y les compartimos también un formulario de percepción, porque nosotros tenemos realmente en cuenta todas las observaciones. Entonces, por allí nos han dicho, bueno, en las buenas prácticas, ¿por qué no son de 2 horas? Entonces, porque no vamos enfocados a medicina, psicología, ingeniería. Entonces, pues sepan que todo lo tenemos en cuenta. Y bueno, por allí más adelante vamos a ver también la agenda, ¿no? De más eventos. Entonces, sin más preámbulo, yo le doy paso a nuestras expertas, Laura Bermúdez y Natalia Telles. Muchas gracias, Lina. ¿Cómo están todos? Bueno, entonces, como decía Lina, esto hace parte de una serie de actividades que venimos realizando para apoyarlos y que podamos como tener en cuenta todo lo que venimos trabajando, pero en lo remoto. Entonces, de pronto, si algunos ya han participado de cursos con nosotras sobre aprendizaje experiencial, hoy vamos a retomar un poco esos fundamentos, pero la idea es que vamos a ir aterrizándolo cada vez más hacia cómo trabajar esto en lo remoto. Entonces, de pronto ya conocen algunas cosas, lo cual es de hecho aún mejor porque pueden tomar esa experiencia y ver cómo lo pueden traducir al mundo de lo remoto. Entonces, para quienes no me conocen, yo soy Laura Bermúdez, soy jefe de aprendizaje experiencial y hago parte de la dirección de currículo. Muchas gracias, Lau. Para las personas que no me conocen, yo soy Natalia Telles, soy coordinadora de aprendizaje experiencial y en estos momentos me encuentro apoyando todo el tema de aprendizaje experiencial con Laura Bermúdez. Muchas gracias. Listo, gracias Natalia. Entonces ahí ya saben que para cualquier cosa que tenga que ver con aprendizaje experiencial nos pueden contactar a Natalia o a mí y nosotras con mucho gusto pues los acompañamos. Entonces ahí ya estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a iniciar pues con la sesión de hoy. Nosotras, esta es la segunda vez que hacemos esta sesión. La semana pasada hicimos la primera prueba, entonces como todavía es algo
principiante, digamos, cualquier feedback que ustedes nos puedan dar para mejorar este taller, para aprovechar mejor los recursos, es muy bienvenido. La idea es que a lo largo de la sesión nosotros vamos a ir incorporando diferentes herramientas que sirven para el trabajo remoto, herramientas digitales, entonces también para que vayan tomando nota de los recursos que nosotros utilizamos, también les pueden servir, entonces les sirve como ejemplo. En algunos casos, pues Natalia compartirá los enlaces en el chat, otros pues ya mencionaremos el nombre y los pueden buscar, pero eso puede ayudarles también para pues su ejercicio de dar clase en lo remoto. Listo. Entonces, pues la idea de la sesión, como hablamos, es poder incorporar los elementos fundamentales del aprendizaje experiencial en la planeación de espacios formativos en lo remoto. Sabemos que aquí hay profes, hay administrativos y cada uno puede ver cómo le da la vuelta según el rol que tengan. Así que si hay preguntas o cosas que puntualmente habla de estudiantes, si ustedes son administrativos o tienen otro tipo de rol, pueden como pensar esto cómo aplica para mi rol. Entonces, para empezar, queremos que empecemos a pensar sobre cómo aprendemos, ¿no? Y sobre todo sobre el mundo de lo remoto. Entonces, aquí voy a dejar de compartir la presentación. Ya sé qué voy a hacer, voy a compartir toda la ventana para que puedan ver, porque voy a pasar de un recurso a otro. Entonces, porque acá tengo las preguntas, pero quiero compartirles el primer recurso que vamos a utilizar hoy, que se llama el Virtual Playground de Training Wheels. Entonces, Nata, si puedes compartir el enlace, lo tienes, si no lo pongo yo. Y acá vamos, este es un espacio que se llama Training Wheels, es una empresa muy chévere que tiene herramientas de aprendizaje experiencial y tienen este espacio que se llama el Virtual Playground, como el parque virtual. Y ahí tienen diferentes recursos, si ven aquí en la parte izquierda, tiene tarjetas, tiene preguntas, tiene rompehielos, tiene dados para hacer historias, bueno, etcétera. Pero hoy vamos a utilizar el dado. Entonces vamos a lanzar un dado. Yo lo lanzo y me cae la pregunta, me cae el número 1. Entonces, según lo que el dado me muestre, yo voy a volver a mi presentación y les planteo la primera pregunta. Voy a hacer zoom acá porque si lo pongo en modo presentación nos enredamos. Entonces, la primera pregunta para comentar es la siguiente. ¿Qué creen que es fundamental para que sus estudiantes aprendan de la mejor manera? Acá todavía no estamos entrando puntualmente a lo remoto, sino en general. Entonces, les planteo esta pregunta. Si quieren, pueden contestarnos por el chat. Me gustaría escuchar al menos una persona por micrófono, entonces repito la pregunta. ¿Qué creen que es fundamental para que sus estudiantes aprendan de la mejor manera? Y ahí me voy a volver al Teams pues, para poder verlos y poder ver sus respuestas. Listo, entonces compártanos por favor sus respuestas en el chat. Levante la mano la persona que quiera participar. Repito la pregunta. ¿Qué creen que es fundamental para que sus estudiantes aprendan de la mejor manera? ¿Alguien se atreve? Listo, vamos con Carlos Andrés Gutiérrez. Cuéntanos. Bueno, Laura, es que es una pregunta muy buena, pero a la vez muy compleja de responder, porque hay que tener en cuenta varias cosas, creo yo. No es solamente, por ejemplo, el hecho de preparar bien la clase, dedicarle tiempo a la búsqueda de recursos, por ejemplo, motivarlos. Me parece que es fundamental que el estudiante siempre esté motivado, esté dispuesto a recibir la clase y especialmente en estos entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, mantenerlos activos es un reto grandísimo para que se dé ese resultado de aprendizaje que pretendemos en cada clase. Y para mí algo clave e indispensable es despertar, generar una empatía con ellos. De acuerdo. Creo yo que ahí es donde está como el punto de partida para propiciar un buen escenario. Súper, Carlos, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo y ahí de hecho conectaste con algunas cosas que nos han puesto otros profes en el chat. Creo que están de acuerdo. Vamos con Andrés Chiappe. Gracias, Laura. Dentro de las muchas cosas que ha mencionado Carlos, creo que hay una que es muy importante y que para nosotros a veces resulta difícil de identificar, y es que los estudiantes aprendan lo que les hace sentido aprender, no cualquier cosa, no lo que de pronto desde los profesores tenemos conciencia de que es lo que ellos deben aprender, sino lo que ellos realmente están interesados en aprender, o lo que les hace sentido. ¿Sí? Que lo que estén aprendiendo lo encuentren o ya sea práctico o ya sea pertinente para, digamos, o su proyecto de vida o su proyecto profesional en algún más sentido en particular, pero que sea algo que ellos encuentren que tiene sentido aprender eso por una u otra razón.
Sí, me encanta lo que dices porque es muy importante y ahí puede conectar fácilmente, digamos, con la relevancia práctica, donde ellos pueden evidenciar que lo que están aprendiendo tiene un sentido y sirve para algo, lo pueden aplicar, pero también a veces pasa que sirve con la vida personal, no solo con la profesional, ¿no? Esos aprendizajes. Entonces, ahí yo creo que tiene que ver mucho también con la empatía, con la motivación. Muchas gracias, Andrés. Y ahí también veo que en el chat ponen otras respuestas y creo que todos vamos por la misma línea. Vamos a lanzar el dado de nuevo para que para poder responder al menos 2 preguntas y nos sale entonces ahora el número 6. Y la pregunta 6 que les tengo es, para ti, ¿qué es lo más importante al planear una clase, sesión que sea remota? Clase o sesión. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando estamos planeando una sesión que sabemos que se va a llevar a cabo de forma remota? ¿Quién nos quiere compartir? De nuevo, pueden contestar por el chat. Nos gusta escuchar a un par por micrófono también. Dale, profe Carlos, mientras se animan los demás. Eso, sí, mientras vamos animándonos. Mira, ¿sabes qué tengo? O sea, que estoy pensando todo el tiempo cuando preparo clase en esto, en el entorno remoto, el ritmo. Ok, O sea, para me mí esa gusta. es una palabra clave que yo siempre tengo presente. Es decir, tengo 2 horas de clase. Las 2 horas son de una clase teórica, donde lo teórico es bien complejo de enseñarle a los estudiantes, a los jóvenes especialmente. Es complejo hacerlo en la presencialidad, entonces es 2 veces más complejo hacerlo en lo remoto. Ujú, Entonces, esos ritmos, o el ritmo mejor que va a tener en clase para mí es fundamental. Entonces, el ritmo acompañado de una narrativa o el storytelling a mí me parece clave. Entonces, de este momento a este momento que voy a orientar, de qué voy a hablar, y así, o sea, como que una clase secuenciada, planeada, pero con diferentes formas de enseñanza y sobre todo de vincularlos a ellos, o sea, que sea muy, muy interactiva, como lo acaban ujú, de, bueno, de aquí dijeron que acuerdo. interconectividad en chat, pero muy interactiva, o sea, hacerlos participar todo el tiempo y tenerlos activos. Súper, me encanta. Y ahí también uno puede tener en cuenta como los tiempos, ¿no? Para ver tanto tiempo de magistralidad, digamos, para asegurar que quedó clara la definición o lo que sea, tanto tiempo de trabajo en equipo, tanto tiempo individual, como manejar esa dinámica que tú mencionas me parece clave. Ahí también estoy viendo todo lo que ponen en el chat, me parece súper. Solo quiero responder la pregunta de Camilo. Rincón, que dice diseñar actividades que generen interacción entre estudiantes, disminuyendo el rol directivo del profesor. Ese es el cambio del chip, ¿no? Lo que me genera duda es si esta estrategia es eficaz para asegurar el aprendizaje o no. Y ahí solo para responder rápidamente, no podemos entrar a profundidad porque nos vamos por otro lado. Ahí es donde juega un rol importante las decisiones que tomas a nivel de evaluación, ¿no? ¿Qué tipo de evaluación vas a hacer? ¿Qué tipo de evaluación va a acompañar tu proceso formativo para asegurar ese aprendizaje? Donde tú puedas tener evidencias de aprendizaje, donde tú puedas ver cada estudiante cómo va con lo que estás trabajando. Entonces, sí, ese trabajo colaborativo y donde los estudiantes tienen el rol principal es muy bueno, pero tienes que acompañarlo en las estrategias adecuadas para asegurar pues que se está logrando el aprendizaje. Nos vamos con la última. De hecho, vamos a fingir o vamos a intentar, pero si no cae, voy a yo decir qué dice el dado. Digamos que el dado cayó en 4 y no en 5, porque quiero hacerles una pregunta que me parece muy importante y es, ¿qué mitos y leyendas hay sobre la enseñanza en lo remoto? Y si ustedes lo han experimentado, entonces coméntenos de nuevo por el chat, alguien que nos hable. ¿Qué mitos y leyendas hay sobre la enseñanza en lo remoto? Y yo creo que además de mitos podemos desbancarlos o decir si sí son o no fácilmente porque pues en la pandemia estuvimos bastante tiempo trabajando en lo remoto, entonces también a partir de sus experiencias. Entonces ahí pueden poner en el chat y vamos con Camilo Rincón en el micrófono. Sí, perfecto. Bueno, yo pienso, y es un mito que se escucha por ahí, igual que está disponible y que a veces incluso uno termina por pensar si será o no será bueno, pero tiene que ver con que la educación en lo remoto es como circunstancial, que fue ante la pandemia, que fue una contingencia, que fue para apagar incendios, para responder a una emergencia, que era una cosa de una sola vez, pero que Ujú, realmente no es sostenible, que realmente no se puede mantener en el tiempo y que realmente es secundario, que sirve para atender una emergencia pero que de ninguna forma se le va a acercar ni de cerca a lo que puede ser la educación presencial. Es algo que escucho por muchas partes y se comenta y mm, bueno, sí, más o menos es eso, que es secundario, que es para tener una emergencia, ya ok. está. ¿Y qué le responden a este mito que nos plantea Camilo? ¿Quién quisiera responder ante este mito? No, no es que Camilo lo diga él, ¿no? Él dice que eso es lo que ha escuchado. ¿Pero alguien tiene una respuesta? Andrés, cuéntanos.
Gracias. Bien, pues lo que quería comentarles era que presencialidad y virtualidad no tienen en sí mismos elementos relacionados con calidad, que eso es algo que, digamos, desde el punto de vista de la, digamos, concepción mm, frecuente o común sobre la educación, se ha asumido, sobre todo desde pandemia, que una es mejor que la otra o que la otra es peor. Pero cuando uno se pone a pensar a lo único que hace relación, esos dos términos, presencial y virtual, es al contexto en donde sucede el proceso educativo. En ¿de uno, pues es acuerdo? un contexto físico tridimensional, y el otro es un contexto digital. A nada más hace alusión el término virtual o el término presencial. Y eso quiere decir que, pues, que uno tendría realmente argumentos, por lo menos desde el punto de vista académico, más allá de la experiencia que le ha tocado vivir a uno, para decir que una es mejor o peor que la otra, o que una debería ser solamente para casos extremos de emergencia y la otra es la que es. Pues porque cuando nosotros nos ponemos a mirar las cosas en perspectiva, pues educación presencial hay buena, regular y mala. Ujú, Y educación virtual hay buena, regular y mala. de acuerdo. Entonces, lo que uno realmente tiene que hacer es, tanto la una como la otra, diseñarla y ejecutarla de la mejor manera posible, atendiendo a unas particularidades, digamos, mm, definidas, para las cuales esa opción sea la mejor, ¿sí? Porque Me encanta lo que lo que uno no dices. debe hacer es brindarle a un estudiante que tiene todas las oportunidades de lo presencial y que le encanta lo presencial, forzarlo a lo virtual. Ahí Mm, vamos a encontrar un rechazo. O viceversa, ¿sí? Cuando un estudiante tiene problemas de desplazamientos, tiene problemas de disponibilidad o de trabajo, pues la virtualidad le va a encantar, pues porque le está solucionando un problema, ¿no? Entonces, claro. digamos que la discusión puede estar orientada hacia allá. Súper, me gusta mucho lo que planteas, es algo que no habíamos como dicho de forma explícita o pensado de forma explícita, yo creo, y ya de ahí estás desbancando de una vez muchos de los mitos que salen cuando hablamos del aprendizaje en lo remoto. Ahí como lo esencial, tanto en lo remoto como con lo presencial, es diseñar las experiencias de aprendizaje teniendo en cuenta estas condiciones y poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, yo creo que esa fue una gran introducción para que podamos continuar porque ya estamos pensando sobre cómo aprendemos mejor, cómo, qué debemos tener en cuenta cuando estamos en lo remoto, etcétera. Entonces vamos a avanzar. Acá solo como introducción, pues para que lo tengamos en la cabeza, vamos a estar hablando sobre aprendizaje experiencial en lo remoto, ¿no? Y de pronto los que ya han tomado varios cursos con nosotros ya han visto este triángulo, pero aquí les presentamos los tres grandes elementos esenciales del aprendizaje experiencial. No voy a entrar a profundidad porque ahorita vamos a ver un video que lo explica, pero sí para que tengamos en cuenta qué es lo esencial que tenemos que tener en cuenta, valga la redundancia, para asegurar que se dé el aprendizaje experiencial, ¿no? Entonces tenemos las personas que estamos involucradas en el proceso de aprendizaje, ese es el individuo que hace referencia tanto a los estudiantes como el profesor, porque cuando uno está aprendiendo, no es que esté aislado del mundo aparte, ¿no? De vivir, de la vivencia. Entonces hay que tener en cuenta que no es un cerebro que se sentó a procesar información, sino que nosotros en nuestra totalidad estamos inmersos en el proceso de aprendizaje y eso tiene implicaciones sobre nuestros procesos de aprendizaje. Luego tenemos la experiencia, que es como tal el momento directo, la experiencia de aprendizaje, que puede ser un taller, una sesión, lo que estamos o lo que vamos a diseñar de forma intencionada para lograr esos objetivos que tenemos, teniendo en cuenta todo lo que ustedes nos mencionaron, lo que tienen que aprender, tengo que mantener la motivación, la atención, porque si están en lo remoto yo no puedo estar encima de ellos, entonces ¿cómo voy a hacer para involucrarlos? Entonces esto hace referencia como a ese diseño intencionado. Y por último, la reflexión, que es el momento de procesamiento, que es el que nos permite recoger la experiencia vivida, sacar los aprendizajes, traducir y transformar esa experiencia en aprendizaje y conocimiento y desarrollo de habilidades. Entonces, esto se los menciono para que lo tengamos ya como en la cabeza y vayamos pensando esto, cómo podemos tenerlo en cuenta en lo remoto, ¿no? Pero ya vamos a ver un video que nos profundiza un poquito más. Entonces, con Natalia quisimos aprovechar al máximo como los diferentes recursos que conocemos y que pueden funcionar para trabajar en lo remoto.
Entonces nos atrevimos a hacer el resto de la sesión a través de un Genially. Natalia les va a compartir ya el enlace por el chat, pero igual pueden abrirlo ahí con el código QR. Este es un recurso que es súper bueno. Si han usado Genially, saben que pueden hacer presentaciones, pueden hacer imágenes, pueden hacer videos. Y lo que hicimos hoy es más o menos como un escape room que nos permite ir fase por fase y nos permite recorrer como un camino. Entonces voy a salir de la presentación y voy a presentarles el escape room. El escape room, que aquí está. En este momento vamos a trabajarlo en simultáneo para que ustedes lo conozcan, para que vean cómo funciona. De pronto puede parecer un poquito bobito porque lo vamos a hacer juntos, pero es para mostrarles cómo puede funcionar y cómo pueden imaginarse que pueden hacer algo así para que sus estudiantes o lo trabajen en simultáneo con ustedes en las clases o como una actividad donde ellos pueden irse, realizarlo y volver. Pues hay diferentes modalidades, pero por ahora vamos a empezar a trabajarlo en conjunto. Entonces ahí pueden acceder, pero por ahora vamos a seguir, digamos, mi pantalla en Teams para asegurar que vamos en lo mismo. Entonces, bienvenidos a este Genially, donde vamos a explorar el aprendizaje experiencial en lo remoto. Y la idea es ver cómo podemos integrar los diferentes elementos del aprendizaje experiencial de forma intencionada en nuestros espacios académicos o formativos para quienes no son de la academia, teniendo en cuenta el componente de lo remoto. Entonces aquí, si ven en pantalla, tenemos como un mapa. Este es nuestro recorrido que vamos a realizar el día de hoy. Puede que no lo terminemos, pero ustedes ya quedan con el recurso y pueden llevárselo para terminarlo por su cuenta. Entonces, acá tenemos 4 misiones por completar. Vamos a iniciar por la primera. Si ven la flechita ahí nos dice que aquí podemos hacer clic y vamos a iniciar explorando qué es el aprendizaje experiencial. Ahora no estoy segura si compartí con sonido, entonces voy a volver a compartir la pantalla para asegurar porque vamos a ver un par de videitos, incluir el sonido y ver la pantalla. Listo. Perdón por esta demorita. Entonces, esta es la primera estación y vamos a iniciar viendo un par de videos que nos explican un poquito más sobre aprendizaje experiencial. Entonces, vamos a iniciar con este video. En vez de yo contarles qué es aprendizaje experiencial, se lo vamos a contar mis amigos y yo. Y cuéntenme si se escucha, bueno, o si no se escucha más bien, me avisan. ¿Listo? El aprendizaje experiencial consiste en aprender a partir de lo que se está viviendo en un momento determinado. Esto es posible por medio de la participación activa de los estudiantes en la construcción en su proceso de aprendizaje, acompañado de una reflexión guiada. Este tipo de aprendizaje tiene en cuenta la articulación entre 3 elementos esenciales. Primero, la persona. Durante el proceso de aprendizaje, tanto estudiantes como profesores participamos de una manera integral. La forma como aprendemos se ve impactada por los diferentes componentes de la persona, como las percepciones, actitudes, interacciones y emociones. Un aspecto importante en estos encuentros es la posibilidad de trabajar de forma activa con los compañeros, lo cual nos permite el desarrollo de habilidades esenciales como el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, entre otros. Segundo, la experiencia del aprendizaje. Esta hace referencia a una sesión de clases, la cual debe ser diseñada de forma intencionada, teniendo en cuenta las habilidades y conocimientos de los estudiantes. Podemos definir adecuadamente las actividades a realizar y su nivel de complejidad para así asegurar la motivación y participación activa en la misma. Para el diseño de una clase es importante tener en cuenta los resultados previstos de aprendizaje. Estos nos permiten definir la mejor forma de lograr los objetivos. Existe una gran variedad de metodologías de enseñanza dentro del marco del aprendizaje experiencial. Según lo que espere lograr en una clase, el profesor define cuál de estas va a implementar. Aspectos como el uso de diferentes recursos, ambientes de aprendizaje y alianzas estratégicas complementan el proceso de aprendizaje experiencial. Esto se puede ver reflejado en el uso de laboratorios, de escenarios interdisciplinares y en el trabajo con comunidades aliadas, entre otros. Tercero, el momento de procesamiento. Este espacio de reflexión es el que posibilita la transformación de la experiencia vivida en aprendizaje. Nos permite establecer conexiones entre lo que estamos trabajando en la clase
los conocimientos previos y su aplicación a diferentes escenarios. En resumen, el aprendizaje experiencial es aquel que asegura la participación activa de los estudiantes en su proceso formativo con el fin de adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades esperadas, por medio de un diseño estructurado de experiencias de aprendizaje, siempre acompañado de un proceso de reflexión. Listo. Un momento, ya ha empezado otra vez el video. Voy a volver al Teams para poder verlos. Bueno, voy a poner primero el este. Entonces, pues ese videito lo que nos presenta es como esos elementos esenciales o fundamentales que debe haber para que haya aprendizaje experiencial. ¿Quién se acuerda cuáles son los 3 elementos esenciales que hemos planteado? Nos los pueden poner ahí en el chat y mientras lo piensan, de hecho aquí en el Genially, no, porque todavía nos falta otro video antes de avanzar en el Genially. ¿Cuáles son esos elementos esenciales que debemos tener en cuenta para los procesos de enseñanza-aprendizaje? Leo, persona, muy bien. Individuo, experiencia, reflexión. Persona, experiencia. Listo, súper, súper. Y eso es como básicamente lo que les había explicado un poquito al inicio, pero ya un poquito más detallado. Ahora, para acompañar esto, quisiéramos hablarles un poquito sobre el ciclo de aprendizaje experiencial que nos plantea David Kolb. Básicamente, la primera vez que se habló sobre aprender a partir de la experiencia fue en 1932 por John Dewey. John Dewey es considerado el padre del aprendizaje experiencial y a partir de ese momento se vinieron desarrollando varios modelos pues, de estos procesos de aprendizaje hasta llegar a 1984 cuando David Kolb nos planteó este modelo que es el más contemporáneo con el que trabajamos hoy en día, que es el ciclo de aprendizaje experiencial. Básicamente lo que nos plantea es la forma como nosotros aprendemos naturalmente. Y Kolb nos plantea que hay 4 momentos por los cuales deberíamos pasar para que como personas, estamos hablando que el primer componente esencial es la persona, estemos involucrados en el proceso de aprendizaje en nuestra totalidad. Ya van a ver que nos habla de un momento que es más de actuar como lo físico, un momento que es más de cognición, más de procesamiento mental, de tomar decisiones, de poner a prueba estas decisiones donde volvemos a interactuar, como intervenir de forma activa. Y eso es un poquito la forma como nosotros vivimos y aprendemos normalmente. Entonces voy a compartir otro videito que aquí en el Genially es el segundo video. Este está en inglés. Sin embargo, se le pueden activar los subtítulos en español como traducción automática. Y acá la persona que explica este video parte desde la reflexión y el proceso como hacemos reflexión, pero es el mismo ciclo de Kolb que nos plantea pues de este proceso de aprendizaje. Entonces vamos a ver ese y ahorita lo discutimos un poquito para aclarar cualquier duda. So this video explores the notion of reflection, and it's based on the idea that as teachers, we are engaged in a very practical activity, but that we often reflect on what we said and did in a particular session during or after the event, and that reflection might result in new ideas or conclusions about teaching that cause us to adapt our approach for the future. Ay, no salen los subtítulos. And this is something that we can do in a cyclical way aimed at improving our teaching on an ongoing basis. So we do something in our teaching, then we think about it, we draw some conclusions about it, and in light of those conclusions, we adapt. And then, of course, we do it again to see what happens as a result of our adaptations. And then we think about that new experience and we draw new conclusions and perhaps adapt once more. And this process of learning from experience forms the basis for the ideas of David Kolb, who is an American educational theorist, born in 1939 and living in Ohio. He decided that he would describe each of the stages in the cycle, giving a very general title to each stage, so that the model can then be used by many people across a whole range of different contexts. Now, this naming of things to make them generally applicable is what we mean by theory, and Kolb here is trying to develop a theory of reflection. In other words, a reusable idea with broad applications, an abstract concept, if you like. Now, the names he came up with are as follows: concrete experience for the doing stage,
reflective observation for the thinking stage, abstract conceptualization for the concluding stage, and active experimentation for the adapting stage. And this has become known as Kolb's reflective cycle. But remember, it's drawn from that real-life scenario of experiential learning that Kolb observed in the first instance. Now, my question for you in light of all this is this model useful? Could you write it into your next reflective task? And would that make your written work more convincing and the outcomes of the reflection better in any way? Listo, voy a dejar ahí la pausa porque quiero que podamos ver el ciclo ahí que nos plantea. Entonces, de nuevo, en el video ella habla del ciclo de reflexión, pero aquí lo estamos viendo como el ciclo de aprendizaje experiencial, que es el que plantea David Kolb. Y ahí entonces él nos presenta que hay 4 momentos y que es un ciclo, entonces se van repitiendo, digamos, y uno construye a partir de lo que ya vivieron en el ciclo anterior. Y así es como se va dando el aprendizaje. Entonces nos habla, si ven en la parte superior, dice la experiencia concreta, que es el momento que están viviendo. Si pudiéramos escoger otra palabra, podría ser como hacer, vivir, explorar. Si ven en el ciclo de la izquierda, ahí dice hacer, y luego cuando volvió a hacer el ciclo puso again, después ponía again en todos, que lo vuelve a hacer, cada paso. Entonces partimos de una experiencia concreta, ¿no? Después, al tener esta experiencia concreta, luego pasamos a una observación reflexiva, que sería el segundo momento, como en la parte de la derecha, que es el momento donde podemos parar a pensar, parar a analizar. Ahí en el otro ciclo dice think again. Entonces es donde paramos, observamos y pensamos sobre eso que estamos viviendo, sobre esa experiencia concreta. Tenemos pensamientos, tenemos algunas ideas y luego pasamos al tercer momento, que es la conceptualización abstracta, donde logramos aterrizar estas ideas que estamos teniendo para lograr llegar a tomar decisiones. Ya lo aterrizamos a algo concreto a partir de eso que era tan abstracto, que eran solo los pensamientos y los análisis que estábamos haciendo, ya pasamos a tomar una decisión. Y aquí es donde estamos creando como nuestros modelos mentales y nuestras ideas. Y estas decisiones que tomamos, estas ideas que aterrizamos, esto que logramos concretar, luego lo pasamos a la experimentación activa, que es donde vamos a ponerlo a prueba para ver si esto funciona. Y al ver si esto funciona, nos damos cuenta si necesita adaptaciones, si necesita modificaciones, qué podemos hacer para hacerlo mejor. Y esa experimentación activa luego se convierte en una nueva experiencia concreta, la cual luego vamos a volver a pasar a analizar, a reflexionar, a observar, a tomar nuevas decisiones, volver a ponerlo a prueba y así sucesivamente pues se va repitiendo el ciclo. Si se fijan, así es como nosotros vivimos la vida diariamente, ¿no? Si paramos y pensamos y nos damos cuenta de que algo funciona o no, cómo podemos hacer para mejorarlo y así sucesivamente y se van aterrizando conceptos con esa conceptualización abstracta, pues ya vamos logrando como concretar y tomar las decisiones sobre lo que estamos viviendo. Eso es básicamente lo que plantea el ciclo de aprendizaje experiencial de David Kolb. Es cíclico, no es que empiezo yo a las 10 de la mañana con la experiencia concreta y termino a las 11 con la experimentación activa, sino que es algo que se va dando sucesivamente. Piensen en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, piensen cómo están llevándose a cabo. Por ejemplo, los estudiantes si están desarrollando un proyecto, si están desarrollando un reto, un estudio de caso, ellos están pasando por estos momentos o deberíamos estar buscando que pasen por estos momentos donde está involucrado el hacer, el pensar, el experimentar, el poner a prueba, el comprender conceptos, el llevarlos a la práctica, bueno, etc. Entonces, eso es lo que quería presentarles. Va a ser como un paréntesis metacognitivo. En esta sesión que estamos trabajando el aprendizaje experiencial en lo remoto, por ejemplo, nos parecía importante trabajar estos videos en conjunto, no simplemente dejarlos que ustedes se fueran con el Genially, que puede ser autogestionable, y que de pronto estos conceptos no les quedaran claros, sino poder acompañarlos, ¿no? Entonces ahí es como uno va tomando las decisiones también de cómo maneja su sesión en lo remoto para buscar asegurar el aprendizaje. Entonces cierro el paréntesis metacognitivo y volvemos ahora sí al aprendizaje experiencial. Y pues a este ciclo de Kolb, yo sé que puede ser mucha información de pronto y que la estamos viendo rápida, pero nos parecía importante que tuvieran como las bases o las ideas del aprendizaje experiencial antes de buscar aterrizarlo totalmente hacia lo remoto. Entonces, antes de pasar a profundizar un poquito más en lo remoto, quiero saber cómo estamos, les hace sentido, tienen preguntas, comentarios, de pronto es la primera vez que ven estos conceptos, algunos ya los conocen, entonces sí quisiera tomar este momentico para ver cómo estamos y si tienen alguna pregunta.
O si por el contrario, todo les parece perfecto y les hace sentido. Vamos con Carlos. Y es que quiero compartirles pues la experiencia que estoy teniendo este semestre, porque me hace mucho sentido el ciclo. Ujú. Les cuento un poquito el contexto. Yo doy la misma asignatura a 3 grupos diferentes. Y la asignatura es teórica, es de estas asignaturas que decidimos en la facultad llevarla a este experimento o a este pilotaje de clases remotas. Ok. Y yo siento que siempre el tercer grupo de la semana, o sea, el tercer grupo que le doy la misma clase, porque estoy repitiendo la clase, es el que mejor aprende. Ok. ¿No? O sea, yo creo que es como lo que estamos viendo en pantalla en relación con la experiencia y la reflexión, ¿no? Y yo como individuo, o sea, me estoy siempre cuestionando, bueno, por ejemplo, nada más ayer di la primera clase de ese ciclo y vi que claro, que fallé, o sea, yo fallé, sí, intento ser muy autocrítico Ujú. también, me estoy autoevaluando, entonces fallé como en la explicación de un concepto que es complejo. Me tocó ejemplificar, ¿verdad? Entonces acudí a la ejemplificación y entonces ya con ese ejemplo los estudiantes ya les quedó claro el concepto. Entonces que decidí ya para las clases de esta tarde incluir el ejemplo de una vez dentro de la explicación. Súper. Entonces, es como eso, ¿no? Es como ese ciclo. No, digamos que me siento un poco mal porque el primer grupo como que es el experimento, el grupo experimental, y los otros ya son los grupos estudio normal. Bueno, pero me encanta esto que salga porque usualmente los comentarios se van hacia los estudiantes y aquí tú nos muestras de la importancia de ese proceso reflexivo como profesor y como al permitirte pensar sobre lo que pasó, tú puedes ir como haciendo esas modificaciones necesarias, ¿no? Y ahí nos dice Camilo en el chat que a él también le pasa y eso es lo más normal. Y sí, pobre primer grupo, pero lo bueno es que cuando uno ya se da cuenta, ya puede empezar a hacer ajustes y dices, uy, no, tengo que empezar por clarificar el concepto la siguiente clase antes de arrancar. Entonces tú ahí ya estás pasando por todo el ciclo, digamos, y estás haciendo las adaptaciones y lo vas a poner a prueba ahora con las nuevas decisiones que tomaste. Entonces, pues aquí ya lo vimos claramente desde la visión del profesor. Lo mismo pasa con los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros como profesores o facilitadores estemos buscando facilitar que pasen por estos 4 momentos repetidas veces, o por lo menos una, en las sesiones y que no se quede, digamos, en que solo estamos en la parte cognitiva, si mi clase es 100% magistral y no hay ningún tipo de complemento a esa clase, por ejemplo, que pasaba mucho en el pasado. Pero bueno, súper, yo creo que con tu ejemplo y con lo que van poniendo en el chat, ya ahí queda claro para que podamos avanzar. Igual cualquier cosa ahí nos pueden ir avisando. Entonces, vamos a seguir con el Genially. Ahí ya volví en mi pantalla al Genially. Digamos que hicimos clic en los 2 videos, ya los vimos. Yo pues los tenía abiertos para evitar ningún problema. Entonces, podemos seguir con la flechita. Y aquí un recurso que uno puede poner en este tipo de actividades es preguntas como para el aseguramiento del aprendizaje. Entonces aquí lo estamos haciendo en conjunto. Ustedes ya me respondieron a esta pregunta hace un ratico, que es ¿cuáles son los elementos esenciales del aprendizaje experiencial? Entonces, bueno, para reforzar, ¿cuál es la respuesta? Pónganme en el chat. A, la clase, el ambiente, los recursos. B, la persona, la experiencia de aprendizaje y la reflexión. C, la metodología implementada. D, no hay elementos esenciales. Veamos qué dicen ustedes, qué es la respuesta. Bueno, listo, ahí tengo varias Bs. Y acá, pues lo estoy haciendo yo. Eso, listo. Vamos a ir con B, que es lo que ustedes dicen. Cuando estén en lo remoto y solo los estudiantes, pues ellos lo harán, pero acá estamos simulando. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Qué debemos tener en cuenta para el diseño de la experiencia de aprendizaje? A, las habilidades y conocimientos de los estudiantes. B, los resultados previstos de aprendizaje. C, las metodologías de enseñanza. D, posibles recursos y ambientes de aprendizaje. E, todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta de este? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien. Bueno, no hemos visto, pero muy bien. Esa la pusimos fácil. Esa era más como para reforzar todas las cositas que teníamos que tener en cuenta. Bueno, como decía, esto les sirve de ejemplo para ver qué pueden hacer. Listo, cumplimos con la primera misión. Se añadió a nuestro recorrido el aprendizaje experiencial. Muy bien. Esto nos lleva a nuestra segunda estación en el mapa, que es el aprendizaje experiencial en lo remoto.
Entonces, antes de nosotros contarles qué es importante, según nosotros en el aprendizaje experiencial en lo remoto, los invitamos a ingresar a este Mentimeter, otra herramienta que les puede servir, seguro muchos ya la conocen. Van a ingresar a este Menti y vamos a ver qué consideran ustedes que es esencial para el aprendizaje experiencial en lo remoto. Yo voy a presentar acá, van a empezar a salir sus respuestas. Esto vamos a armar una nube de palabras, entonces necesitamos que nos respondan con una única palabra, pueden responder más de una vez y sus respuestas van a ir formando una nube de palabras. Ahí Natalia nos está poniendo también en el chat el Genially, el Menti, pero ahí pueden ingresar a www.menti.com y usar el código que sale en pantalla para ingresar también, que es 439815. Entonces ahí ya podemos empezar a ver sus respuestas. Por ahora solo una persona ha contestado. Si tienen dificultades para ingresar, por favor avísenos. Voy a entrar al chat a ver si alguien necesita ayuda, parece que todo está bien. Entonces contesten con una palabrita, pueden responder más de una vez. ¿Alguien iba a hablar? No, me pareció escuchar. Bueno, entonces mientras van contestando les cuento un poquito sobre Mentimeter, ya que estamos sacando tips y herramientas que les puede servir. Menti es buenísimo para el trabajo, para este tipo de participaciones, sirve para la presencialidad, para en línea, para virtual, para lo que sea. Y tiene diferentes formatos. Hoy estamos usando la nube de palabras. Con lo que ustedes responden, se crea una nube de palabras. Lo que se repita, más de una vez va a salir más grande, excepto si tiene errores de ortografía, entonces ahí sí van a salir por separado las palabras. Y es muy chévere, pero también hay otras formas de contestar. Pueden poner selección múltiple, pueden poner para rankear, digamos de 1 a 5 tal cosa. Pueden armar respuestas más largas, que no sea solo una palabra, y entonces salen las cajitas con todas las respuestas. Bueno, vale la pena que lo exploren porque es súper fácil de usar. Los participantes no tienen que crear cuentas, sino simplemente ingresar como hicieron ustedes el día de hoy, y así se puede hacer la colaboración rápida, anónima y pues eficiente. Ahí, por ejemplo, vemos que 12 personas han contestado. En la reunión estamos 30, entonces les voy a dar un segundito más para que los demás también se animen a contestarnos que consideran que son elementos clave para el aprendizaje. Mientras tanto, voy leyendo lo que ustedes han ido respondiendo. Plataformas online, participación, aplicabilidad, interacción, interconectividad, colaboración, herramientas, planeación, que está más grandecita, feedback, esas dos son como las más grandes, reflexión también, herramientas, tecnología, experiencia previa, colaboración, dinamismo, pasión, esa me gusta, activar, esa me parece clave, empatía, ustedes nos hablaban de esa importancia de generar empatía para que los estudiantes pudieran aprender, el ritmo, como nos mencionaba el profe ahorita, la disposición, instrucciones claras, esa me parece esencial siempre, pero en lo remoto puede ser aún más importante ya que no estamos ahí viéndolos directamente. Acuerdos para participar, listo, llevamos 15 personas, hay como 15 que están medio dormidos o dispersos, ¿cómo hacemos para motivarlos? Aplicabilidad, bueno, chévere, entonces ahí van saliendo respuestas. Lo más grande ha sido... Enséñanos que eso también nos pasa en clase, ponlo a prueba. A mí también, todas las clases remotas. No, ahí toca ver cómo la forma de conectar sirve también como incorporar los trabajos en grupos pequeños y demás. Acá es raro porque solo estamos en una sesión de 2 horas juntos, entonces tiene un alcance muy reducido, pero cuando uno tiene todas las semanas, pues ahí puede como incorporar otro tipo de estrategias para asegurar que participen cada cierto tiempo las diferentes personas y uno usualmente conoce más al grupo, pero eso siempre va a pasar. Listo, súper. Yo creo que con esas respuestas que ustedes nos han compartido nos dan como una buena línea base. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han planteado. Creo que todavía faltan algunas cosas. Entonces vamos a volver al Genially. Ay, se me perdió. Acá. No, ese no es. Vamos a volver. Ya sé, es porque lo tengo en modo presentación. Vamos a volver al Genially. Y ya tomando como base lo que ustedes nos han compartido, les vamos a compartir nosotras 3 elementos grandes que nos parecen esenciales para asegurar el aprendizaje experiencial en lo remoto. Entonces aquí damos clic. Condiciones físicas. Esto es básico, esto no es puntual del aprendizaje experiencial. Esto seguro ustedes lo vivieron también en la pandemia, pero vale la pena recordarlo. Entonces acá podemos dar clic en cada uno de los elementos y el primero nos habla de tener un buen espacio físico de trabajo con las condiciones ergonómicas adecuadas para cuidar el bienestar. Ahí estamos hablando de la altura de la mesa, de las sillas. Muchas veces en clases remotas los estudiantes se sientan en la cama o se sientan en el sofá y eso no es lo más adecuado para que puedan estar atentos y motivados. Entonces sí, invitarlos a estar como con las condiciones físicas y ergonómicas adecuadas para aprovechar mejor pues el espacio. También evitar que el espacio de trabajo remoto sea el mismo donde realizan actividades de descanso,
como la habitación, donde se duerme, donde está el televisor, pues porque ahí también puede generar como esa disociación. Eso es muy sencillo. La iluminación, suena bobo, pero es clave, ¿no? También nos afecta como nuestros niveles de atención y demás, y pues para cuidar los ojitos también, entonces buscar tener una buena iluminación en el espacio de trabajo, ya sea luz natural o luz de lámpara. Y por último, en condiciones físicas, ups, no me funcionó el clic. Bueno, evitar espacios donde haya mucho ruido que pueda ser incómodo o causar interferencias, sobre todo si están teniendo pues una clase en lo remoto donde uno tiene que abrir el micrófono y los otros tienen que escucharlos, pues hay que evitar como esas interferencias del ambiente, digamos. Esos son como algunos elementos que nos parecen claves. ¿Hay algún otro que a ustedes les parezca importante en cuanto a condiciones físicas? Ahorita vamos a hablar de la dinámica de la clase y de los recursos también, pero en cuanto a lo físico, Lina. Cuéntanos, ¿tienes el micrófono apagado? No sé si por eso no te escuchamos. Linita, no te oímos. Linita, creo que no funciona. Si quieres, ponnos en el chat y mientras tanto escuchamos a Lina Velasco. De Gina, perdón. Se me fue. Gina Velasco. Ay, buenos días. Tú me estabas dando la palabra, no te escuché. Qué pena contigo. Ay, sí, ahora sí te escuchamos. Dale, cuéntanos, Linita, y luego vamos con Gina. Gracias. Gracias, muchas gracias, Lauris. Pues mira, nosotros en el momento de la pandemia, de estos temas físicos y de instalaciones físicas para el estudio, sí identificamos mucho, por ejemplo, hay muchos estudiantes que ven su clase desde el celular porque no tienen computador. Lo que hizo en ese momento que las direcciones de estudiantes tuvieran que desplegarse a entregar computadores a diestra y siniestra, a buscar computadores debajo de la tierra para poder para que los estudiantes pudieran tener ese elemento, esa herramienta tan importante para una clase virtual. Hay muchos estudiantes que no tienen ni una mesa, porque ellos, digamos, por ejemplo, teníamos estudiantes que iban a recibir su clase virtual en una papelería, en donde el vecino, en esos temas, pues que son temas ya económicos y de sus entornos socioeconómicos. Entonces, sí, hay muchos estudiantes que no tienen lo básico para su clase virtual, que es el computador. Ahora menos van a poder tener, digamos, el escritorio, la mesa, no, o sea, hay muchos que tenían que recibir esto al lado de la mamá trabajando porque tenían que tener el mismo internet los dos, bueno, como muchas de estas herramientas. Sí, sí, claro, eso pasa también, pues según las condiciones. Pero yo creo que ahí toca es invitarlos a asegurar Entonces, dentro de la capacidad que tienen, que sea lo mejor posible. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta. Creo que se te está Pero cortando sí el pienso que de internet. todos modos sí hay que tener en cuenta. Sí, sí, tengo malo el internet, gracias. Sí, lo siento, pero si quieres terminar la idea, ponla por el chat, Linita, porque ya se te estaba cortando y no alcanzamos a escucharte. Pero sí, yo creo que entonces teniendo en cuenta eso que nos dice Lina es, en la medida de lo posible, buscar que los estudiantes, ellos según sus condiciones, puedan asegurar el espacio de la mejor forma posible. Vamos con Gina y seguimos con el segundo elemento, que es la dinámica de la clase. Buenos días. Quisiera agregar el tema de la organización de los espacios, porque a veces, digamos, en lo personal me pasa, o sea, el estar en un espacio y ver muchas cosas desorganizadas encima de la mesa o lo que sea, pues considero que también genera una carga cognitiva que a veces uno de manera consciente no la está viendo, pero sí está impactando en el rendimiento de uno dentro de, pues, de la clase que esté tomando o de la actividad que esté realizando. Entonces, quería agregar eso. Súper, me encanta. Y también para la atención, ¿no? Si uno tiene varias cosas, es más fácil que se disperse, sobre todo si son como yo, que fácilmente nos distraemos. Listo, vamos entonces al siguiente punto. Muchas gracias por sus aportes y vamos a hablar de la dinámica de la clase. Aquí ya entramos un poquito a conectar más con lo que es el aprendizaje experiencial. Acá vamos a dar solo unos tips generales. Luego hay otra parte del Genially donde vamos a entrar a profundidad sobre la estructura de una clase, cómo debe ser, pero aquí les presentamos algunos tips pues para mantener la participación activa de los estudiantes, la motivación, la atención, para desarrollar los contenidos de la clase de la mejor forma. Entonces aquí voy a pasar por encima de cada tip. Voy a iniciar con este que es que de hecho yo lo viví, esta semana lo estoy viviendo en unas clases remotas que estoy teniendo y a mí se me dificulta mucho porque me frustro. Entonces el primer punto es la netiqueta. Entonces como esta etiqueta en la net y es como definir la forma como se van a llevar a cabo la dinámica de la clase, ¿no? Establecer cuáles son las expectativas
claras desde el inicio, como la dinámica, cómo se va a hacer y mantenerlo a lo largo de las sesiones. El problema que yo estoy teniendo con mi clase actualmente es que se establece que para participar, pues levantamos la mano, es con método de caso, entonces es muy participativo la dinámica, pero la idea es que uno levanta la mano y participa y así el profe puede moderar. Pero estoy teniendo unas clases en las que se supone que eso pasa, pero no pasa. Y todo el mundo tiene los micrófonos abiertos y cada uno participa cuando quiere. Entonces, cuando los que tienen la mano levantada no pueden participar, no les dan la palabra y terminan participando solo los que son más atravesados. Y digamos, a mí no me gusta ese tipo de dinámicas, yo prefiero que sea más ordenado para saber cuándo puedo participar y demás, y me frustra. Entonces, eso está afectando mi proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto es como un ejemplo, pero porque es real. Entonces, sí establecer muy claro desde el principio cómo serán las dinámicas y mantener esas dinámicas uno como profe, como facilitador, pues para asegurar que se lleve a cabo de la mejor manera. Además, es mucho más fácil de controlar cuando lo hacemos de una forma ordenada. Entonces, ese es el primer tip, mantener como estas cuestiones de netiqueta. Segundo tip, bueno, en verdad ese era el 0. Primer tip, revisa cuáles son los RPA de tu asignatura, los que vas a desarrollar en la sesión de clase. Esto nos lo mencionaban algunos profes al inicio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos lograr? Básicamente, ¿qué es lo que necesitamos lograr en esta sesión de clase para poder diseñarla y desarrollarla de la mejor manera? Eso nos lleva a la segunda. Según los RPA de la clase, definimos cómo vamos a evidenciar estos aprendizajes. Como nos decía Camilo al principio, ¿cómo aseguramos el aprendizaje de los estudiantes con estas dinámicas? Pues con los medios de evaluación. Cuando tú determinas desde el inicio cómo vas a evidenciar estos aprendizajes de los RPA, puedes definir cómo será la evaluación y así orientar las actividades que vas a desarrollar pues de una forma más intencionada para ese logro del aprendizaje. Entonces, básicamente, estar pensando en la evaluación desde el inicio. Ya les dije que el tercer punto que vamos a ver es recursos, ¿no? Entonces, ahorita podemos empezar a pensar también en recursos, pero estamos pensando en la dinámica de la clase. Según según los RPA y la forma de evaluación, nuestras evidencias que necesitamos recoger, vamos a definir el contenido temático, ¿no? Esta es la fundamentación teórica, ese fundamento disciplinar que los estudiantes tienen que aprender, desarrollar y definir cuáles son esos elementos clave del contenido que ellos deben apropiar. Una vez tenemos ya todos estos elementos, ahí sí pasamos a definir cuáles serán las metodologías y dinámicas pues que mejor nos funcionan para desarrollar esto en lo remoto. Además, ¿qué es importante con estas metodologías y dinámicas? Involucrar a los estudiantes de forma activa durante la sesión. Eso ustedes lo han dicho desde el principio. Cambiar de dinámica para mantener la atención a lo largo de la clase. Esto se conecta con el ritmo que nos mencionaba el profe al inicio, porque como decíamos, uno no tiene la capacidad de poner atención durante 2 horas seguidas si alguien le está hablando y no haciendo nada más. Entonces sí es importante ir cambiando estas dinámicas para asegurar la atención y la motivación. Pónganse un tiempo, por ejemplo, 20 minutos por dinámica es un buen tiempo. No es camisa de fuerza, pero es como suficiente para desarrollar algo y cambiar para que puedan volver a mantenerse activos. Y algunos tips es involucrar, si es posible, movimiento físico, porque como estamos sentados enfrente de un computador la mayor parte del tiempo, casi no hay movimiento físico, ¿no? Y la circulación pues es importante para mantener estos niveles óptimos de atención. Una forma sería como involucrar el espacio físico en el que están. A mí una actividad que me gusta mucho es decirles a los estudiantes, digamos, al inicio, en el momento de conexión, para ver cómo están o para ver cómo conectan con el tema que vamos a trabajar es, bueno, levántense, tienen que caminar mínimo 15 pasos y encontrar un objeto en sus casas o donde estén que represente lo que vamos a trabajar en la clase o cómo se sienten el día de hoy o el aprendizaje de la última clase que trabajamos. Bueno, ahí ya digamos que es un insumo, un recurso y uno le pone el fondo detrás. Entonces, pedirles que se levanten y den una vuelta y vuelvan con un objeto, con una idea, pues ya por lo menos les permitió moverse un poquito y así poder estar más atentos durante la sesión. Entonces, no siempre es fácil involucrar el espacio físico, pero si se puede de alguna u otra manera, es muy importante. Quinto, este es grande, entonces toca hacerle clic. Esta es una pregunta que nos hacen seguido y la respuesta es, todas las metodologías de aprendizaje experiencial se pueden desarrollar en lo remoto. Sin embargo, requieren de una planeación intencionada y una organización muy buena desde el inicio. Acá nos dan algunas claves. 1, el diseño intencionado de las experiencias teniendo en cuenta las condiciones de lo remoto, ¿no? Si tienen que desarrollar un proyecto, un reto, si van a trabajar aprendizaje y servicio, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que diseñar mis clases para que esto se pueda lograr?
2, diseñar y proveer los medios y recursos pertinentes para el desarrollo de las actividades. Ese es mi rol como profesor. Yo soy el que dirige la orquesta, yo soy el que dispone de todo lo que se necesita y los estudiantes son los que lo desarrollan. Tercero, muy importante, establecer un cronograma y momentos determinados para cada entrega o avance. Así ellos van a saber qué esperar y cuándo tienen que hacer cada cosa. A veces no es suficiente tener el cronograma y ponerlo, sino toca revisarlo con ellos o recordarles o poner responsabilidades como en ellos también para que se pueda cumplir este cronograma. Buscar propiciar espacios de trabajo individual y colaborativo, ¿no? Sobre todo si estamos acá a través de un Teams, toca buscar esos espacios también, porque si no se vuelve muy pesado solo el profe y todo el grupo. Ahorita vamos a pasar a trabajo grupal. Y por último, buscar un complemento entre los espacios de trabajo directo en la clase e indirecto fuera de la clase. Por ejemplo, en esto que hablamos de proyectos o de servicio, los momentos donde va a haber trabajo de campo o trabajo con las comunidades o entrevistas o bueno, lo que corresponda, eso de pronto no se debería llevar a cabo en el trabajo directo de la clase, sino en el trabajo indirecto que ellos igual tienen que completar. Pero bueno, este es el diseño que ustedes van pensándose según la naturaleza de su asignatura y lo que tengan que lograr con los RPA. Pero estos son algunos tips que les pueden servir. Y por último, promueve el trabajo colaborativo. Para acá es importante incluir un entregable posterior para evidenciar el aporte de los diferentes miembros del equipo, volviendo a lo que nos decía el profe Camilo de cómo aseguro el aprendizaje, los entregables. ¿Cuál va a ser el producto final de lo que se esté trabajando? Y así buscas promover pues, la participación activa en los espacios. Esto hace parte de la evaluación formativa de la clase. Entonces ahí igual ustedes tienen acceso al Genially, pueden volver a estos tips en cualquier momento, de pronto pasamos un poquito rápido, pero ahora sí voy a volver aquí al Teams para ver ustedes qué piensan, si tienen como otros tips adicionales que les pueden dar a los profes, a nosotros, o si tienen algunas preguntas de los que compartimos ahorita. Entonces, bueno, por acá veo algunas cosas en el chat. Voy a leer esas mientras se animan, a ver si hay alguna otra cosa adicional. Mauricio dice que se pongan claro qué hacer cuando alguien deja abierto su micrófono y se escucha cada cosa. Bueno, me imagino que eso es lo de la netiqueta, claro. Establecer desde el principio qué puede pasar. Y Gina nos dice, considero que las clases en remoto nos permiten mejorar aspectos culturales de la comunicación, como no interrumpir al otro cuando está hablando, ya que en esas videollamadas es más notorio. Listo, súper. Todo eso tiene que ver con la etiqueta. Gracias. En cuanto a estos tips, ¿alguien tiene tips adicionales o algún comentario o pregunta sobre los que presentamos? Adelante, Ilva. Creo que una de las prácticas que funciona mucho también es asignar roles en el equipo, ¿no? Entonces, en la medida, pues a mí me funciona para mantenerlos conectados. Y es que en la medida en la que vaya cambiando como de momentos o de experiencias en la sesión del bloque, roto de roles. Entonces, el relator, el que va dejando los conceptos clave que luego van al glosario de la clase, el que va tomando pantallas o imágenes incluso de actividades que hacemos, el que activa, por ejemplo, el Poly en Teams para hacer sondeos, y eso por lo menos los mantiene como despiertos. Igual a veces se desconectan, obvio, pero tratar de asignar los roles e irlos rotando durante cada experiencia. Súper, y me gusta sobre todo ese tema de la rotación, para que no, la responsabilidad no caiga sobre uno. Y eso es uno de los fundamentos del aprendizaje colaborativo, ¿no? Porque eso hace que ellos se vuelvan responsables en su proceso de aprendizaje y no es solo como la responsabilidad del profesor. Ana María García está de acuerdo contigo. Listo, gracias, Silva. Vamos con, por acá hay otra mano. Lini, cuéntanos. Lina Sorza. Tengo un dado por allí digital. Entonces, digamos que yo les dejé, no sé, una lectura previa antes. Entonces, con el dado digital, tengo selecciono 3 personas, ahí el dado, y si esas 3 personas no responden ahí como una pregunta, quiz para todo el mundo. Entonces, ahí está también como, muchachos, depende de lo que digan sus compañeros. Entonces, es bastante interesante también. Bueno, es chévere poner, de nuevo ya lo dije, pero como esa responsabilidad del proceso de aprendizaje en los estudiantes y no solo en el profesor, ¿no? Súper, de acuerdo. Y ahí dicen también en el chat, hacer preguntas directas en diversos momentos de la clase, pedirles que compartan sus presentaciones o imágenes de sus notas de clase. Súper. Entonces, si no hay más, pues aquí ya tenemos algunos tips. Si se les ocurren más, pueden ponerlos en el chat y ahí nos quedan a todos. Excelente. Entonces, bueno, esto ya lo vimos.
pasamos al último de estos aspectos a tener en cuenta y son los recursos y herramientas. Decíamos en los tips anteriores que uno debe disponer y propiciar los recursos, medios, herramientas necesarios para lograr estos objetivos que tenemos, ¿no? Para las dinámicas de clase que escogimos, para las metodologías, tenemos que tener lo suficiente para que ellos puedan desarrollar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues, que estamos hablando de lo remoto. Entonces, de nuevo, teniendo en cuenta los RPA de la clase, las dinámicas, metodologías, defines qué tipo de recurso necesitas. Hay diferentes tipos de recurso. Hoy hemos trabajado con como para medir el aceite, digamos, con el Mentimeter, donde vemos ustedes qué piensan. Hay de trabajo colaborativo, como los Padlets. El dado que usamos al inicio, por ejemplo, es para romper el hielo. Ahorita el Genially que estamos trabajando sirve para desarrollar contenido temático. Ahí vemos como las diferentes intenciones que uno puede tener y según eso busca qué recurso me sirve más para esto, ¿no? O sea, un PowerPoint de pronto es menos eficiente que un Genially para hacer un escape room, por ejemplo. Seguro se puede, pero hay que ver qué herramienta me sirve mejor para mis intenciones. Y aquí el CTA ha construido un banco de herramientas que Natalia nos va a ayudar poniendo el enlace en el chat. Sin embargo, en el Genially pueden ingresar dándole clic hacia la flechita. Este es un banco de herramientas que desarrollaron en la época de la pandemia. Hoy en día está en remasterización. Pronto estará como una versión más avanzada, pero por ahora podemos trabajar con este, donde ellos han hecho una curaduría de un montón de herramientas. Voy a empezar aquí como a bajar para que puedan ver, miren todas esas herramientas que tienen. Sin embargo, aquí arribita ellos lo han categorizado por como tipo de herramienta. Entonces aquí podemos ver, tenemos apps, creación de cuestionarios, creación de encuestas, creación OVA, creación, edición de cómics, infografías, videos, diseños 3D, editores de texto en línea, foros, galerías de imágenes, gamificación, grabaciones, sitio web, prácticas en clase, bueno, etcétera, juegos en línea. Entonces ahí ustedes pueden explorar estas herramientas que ya el CTA ha explorado y nos recomienda. Y pues más adelante habrá más herramientas, pero aquí si no conocen herramientas que puedan implementar en sus clases remotas, este es un buen sitio para iniciar y empezar a explorar como que les podría servir para las dinámicas que ustedes definan y establezcan en clase. Entonces ahí les dejamos ese enlace que les puede ser muy útil. Y antes de avanzar, ¿alguien tiene alguna otra herramienta que le gustaría compartir? Pueden ponernos en el chat, porque lo chévere de esta sesión es también poder salir con diferentes recursos. Entonces los invito, si tienen alguna que digan como, esta es ganadora, tienen que conocerla, pónganla en el chat. Y Carlos nos va a contar la que a él le encanta. Bueno, no iba tanto en lo ganadora, pero me gusta mucho Socrative, por ejemplo, para hacer como cuestionarios ahí durante la clase, porque de una vez te permite hacer como la realimentación de los resultados. Y si uno quiere, pues pone el nombre, o sea, le solicita el nombre a los estudiantes. Y entonces ahí como que jugamos un poco con eso, ¿no? A ver, entonces... Laura contestó bien esta, pero Laura, ¿qué pasó con esta segunda que no lo hiciste? ¿Cuál era? Entonces, digamos que eso es generar como esa sana competencia, digámoslo así, también me funciona muy bien. O sea, no es solamente la herramienta tecnológica, sino lo que acompaña la herramienta tecnológica que ya somos nosotros como moderadores de la clase. Pero yo tenía una pregunta y aquí estoy viendo precisamente que Socrative está como una herramienta en la página que nos estás compartiendo. Sí, ahí la veo. Pero pues yo accedí a ella y estoy obviamente en la versión free, que es bien limitada. Entonces ahí yo quería saber si, por ejemplo, con esta opción que nos da la universidad podemos tener acceso a recursos premium y no solamente en esa aplicación, sino en otras, porque es que de verdad que es muy necesario, es muy, muy necesario. Entonces Socrative solamente te permite hasta 5 cuestionarios y ya. Y Sí, 5 a mí me pasa lo cuestionarios, mismo. En o el sea, Menti 5 yo cuestionarios no alcanzan reutilizo ni para el todo. 30% del semestre de una sola clase. Entonces Sí. nos toca borrar y que, o sea, digamos que se pierde precisamente el archivo, el trabajo, el diseño de esos cuestionarios o sí, de lo que estamos nosotros utilizando y pues no tiene tampoco sentido. Sí, pues ahí como nos dice Lina, depende de cada facultad. La universidad se ha hecho esfuerzos como por adquirir diferentes tipos de licencias, pero pues es imposible llegar a todas. Pero sí conocemos casos de facultades que dicen, nuestros profesores definitivamente necesitan tal y pues adquieren como esas licencias.
en la medida de lo posible, ¿no? Pero igual, si no, lo que yo hago mucho con todas mis versiones gratis es reutilizar lo que tengo, tomar pantallazos, guardar PDFs y así poder tener como esas evidencias de aprendizaje. Pero pues hay otras como B-Challenge para trabajar retos, la universidad lo tiene directa y bueno, pues otras. Entonces, súper y gracias por compartir. Si a otros se les ocurren más herramientas, también por favor en el chat, muy bienvenidas. Entonces, eso pues la idea pues general de este punto es escoger y buscar las herramientas y recursos adecuados para que los estudiantes puedan lograr los RPA de la clase según las dinámicas y metodologías que hemos escogido. Todo va a ese diseño intencionado. Listo, súper. Entonces, bueno, para terminar esta misión, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta particularmente al desarrollar una clase remota? Me pueden poner la respuesta en el chat. A, nada adicional, la clase remota es igual a la presencial. B, las condiciones físicas, la dinámica de la clase y los recursos. C, los RPA y las competencias a desarrollar. ¿Cuál es la respuesta? En el chat me regalan la respuesta que consideran correcta y yo la pongo aquí en mi Genial. B, B y C. Acá la pregunta dice, particularmente al desarrollar una clase remota. B, listo. Entonces nos vamos con las condiciones físicas, la dinámica de la clase y los recursos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para asegurar que nuestra clase remota se lleve a cabo de la mejor manera con el aprendizaje experiencial. Entonces, ahora sí vamos a pasar a un momento de experimentación activa, donde ustedes la idea es que puedan profundizar un poquito. Vamos a tener trabajos en equipo. Lina me va a ayudar armando los equipos. Lina, estamos 29, casi 30. Podríamos tener equipos como de a 4 o 5 personas más o menos. Los grupos van a ser aleatorios. Mientras Lina va creando esos grupos, pues yo les explico lo que deben hacer. Entonces, cada equipo debe explorar los videos de cada metodología que se encuentran en el siguiente slide. Al terminar de ver los videos, deben ingresar al Padlet con el código QR que ven en pantalla, o Natalia ya les pone en el chat el enlace también al Padlet, y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos consideran se deben tener en cuenta para implementar estas metodologías en lo remoto? La pregunta igual está en el Padlet. Les voy a mostrar. Este es el slide donde están los videos de estas 5 metodologías. Ustedes pueden empezar por la que les interese. La idea sería que entren, bueno, después de ver cada videíto, yo creo, pues para no hacerlos todos y luego responder, sino ver un video, discutir y ahí sí pasar a este Padlet que estoy mostrándoles en pantalla. En el Padlet hay una columna por cada uno de esas metodologías y la idea es que ahí discutan y ver qué es lo que deben tener en cuenta para desarrollar esta metodología en lo remoto, que consideran que es esencial. Entonces, después de ver el video y discutir, pueden pasar a la columna correspondiente y poner su respuesta ahí. De pronto por tiempo no alcanzamos a ver los 5 videos, pero de pronto alcanzan a ver 3, entonces escojan qué metodología les gustaría explorar un poquito y responden ahí en el Padlet. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que tienen que hacer en esta actividad? ¿O se entiende? ¿No? ¿Todo claro? Si todo está claro, me pueden poner un manita así, ¿cómo se dice esto? Un thumbs up. O levantar la mano o algo para ver que sí siguen acá. Porque siento que estoy en clase con Gina, con Carlos, con Ilva, pero no sé si los demás siguen o si ya se me fueron. María Aquí estamos súper pendientes. Muchas gracias. Listo. Entonces parece que se entiende en qué consiste la actividad. Ya, gracias a Lirio, esperamos que nos manden de una vez a las salas. Eso siempre se demora. Hola, profe, ¿no te asignaron a ninguna sala? No, estaba hablando y no me escuchaban. Ay, espérame, dame un segundito, salas. Qué raro, espérame a ver. Abriendo. Ah, bueno, es que está Es el abriendo. room 7, sí, el 7. Sí, profe, no sé si te puedes ir directamente a esa, o sea, al chat de esa sala. Perfecto. Ya voy. Listo, profe.
Hola, profe. logramos armar un embudo que facilite los procesos de transferencia para lo. Profe, ¿te sacó de la sala o no te asigné a sala? Sí, me sacó. Ay, profe, ¿y en el chat no te aparece el número de sala? Para que de pronto te metas por ahí. Mira, aquí me parece un botoncito de unirse a la sala. Sí, sí, Se me, profe. pero se me fue un poquitico la señal aquí en mi casa. ¿Tú me recuerdas, porfa, el propósito de la actividad para estar pues, pendiente? Sí, ¿Para profe, sí, arrancar de señor. una vez? Allí hay un recurso que enviaron. Espérame, ya te lo vuelvo a pasar. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y básicamente es como revisar lo que está allí como allí propuesto, que es unas metodologías, y luego ir a un Padlet que también está ahí en el chat general, y pues como escribir tus opiniones al respecto. Ok. Listo, ya me meto. Pues. Listo, profe. No me pude unir a la sala. No, ay, espérame, No. dame un segundo, profe. Me votó y no me deja volver a... Ay, profe, qué raro. Pues si no, Sí. también lo podrías hacer solo. Si no. Sí, Pues está digo, bien, como es espérate, yo miro. autogestionable, pero es Sí, chévere no, la está bien, conversación perfecto. con los Está otros. súper, no hay ningún lío. Yo ya inclusive ya abrí el Padlet, Ah, profe, ya, creo que ya, espérame. pero no veo el recurso que tenemos que ¿Los analizar. videos? En los Genially están los videos, en el Genially están los videos. Ah, Si ok, quieres, te entonces pasamos de espérate un nuevo el segundo. enlace, es el slide que dice metodología. Voy a tomar de pantallazo este slide. Es que creo que el enlace al Gmail está puro arriba en el chat. Ya te lo, entonces sí que ya te Pero lo pongo. entonces me toca volver para arriba, ya, No, Gmail, ya te lo pongo, ¿sí? No, ya estoy. Ah, ahí. bueno. Listo, profe, creo que ya. Te voy a Vale. mandar a una sala. Profe, ¿sigues aquí? No, sí, profe, no sé, no me dejó, se quedó ahí. Listo, listo. Yo aquí trabajo solito, no se preocupen, despreocúpense de mí, que yo trabajo aquí autónomamente. Ay, lástima Chao. porque la conversación sí es parte chévere de eso, pero bueno, aprovechalo Pasa para nada, hacerlo por tu pasa cuenta. nada. Tranquilas. Por misiones de MinCiencia.
Clau, una ayuda, por fin. Es que imagínate que a algunos Sí, profes dime. no les sale otra vez el video, o sea, no les sale como los videos y tampoco el Padlet, no sé por qué. Tienen que avanzar hasta la página del video, ¿no? En el Genially. Creo que debimos haberlos hecho avanzar con nosotros al tiempo, ya que lo pienso, porque les toca avanzar bastante, porque está en el Genially toca avanzar hasta la misión 3, que es la experimentación activa. ¿Será eso? Yo creo, entonces espérame, les pongo un mensaje a todas las salas. Ay, sorry. Creo que en eso Hagamos, fallamos. Ay, se nos entonces, acá. Sí, porque Entonces está ya mirando les y envié el están anuncio activos todos. Ujú. y acá otro anuncio. Yo Profe, tengo ese anuncio? mismo lío, no he podido llegar hasta, ¿No nos hasta dejas la llegar parte hasta allá? de los retos, porque en el Genially no sé por dónde, no da opción. No están activados las zonas para llegar a los distintos retos, simplemente está activada la de qué es aprendizaje experiencial, pero de ahí en adelante no se sabe cómo avanzar. Les toca avanzar página por página. De pronto debimos Pero, hacer que avanzaran con pero ¿por nosotros. dónde? Porque ¿dónde está el botón de avanzar página por página en este Sí. Genially? Si quieres mostrarme tu pantalla, profe. Ya, un Normalmente segundo. hay un botón, como un circulito, con una No, flecha. no sale. Ya te comparto. Dale, súper, y lo miramos. Mira. Ah, bueno, de pronto no es tan evidente. Pero es ahí el que dice al lado de qué es ACT, ahí está el botón con la flecha. ¿Al lado? Aquí. Ahí, sí, señor. Sí, pero este me manda solamente acá. Sí, y ahí tienes que avanzar. Entonces ahí en la parte inferior derecha Pero ¿cómo está la flecha de nuevo. avanzo? Esta. Sí, señor. Pero aquí ya no puedo avanzar más. Y ahí te toca responder la pregunta, que es la Ah, B. caray. Es que eso lo hicimos en conjunto, sí, ya Sí, noté una sí, falla me acuerdo. nuestra, que era decirles que lo fueran haciendo en paralelo, porque tienen que volverlo a hacer todo para llegar a la misma página, no caímos en cuenta. Entonces, Ah, ok, tienen desde que aquí ya hacer se todo puede el avanzar. recorrido. Ah, ok, Sí, ya. perdón, creo que ahí fallé en las instrucciones. Sí, es que digamos que la navegación así no es tan intuitiva como para que uno lo descubra solito. De pronto, entonces es un buen tip poner la palabra avanzar o algo así, en vez de solo, pues uno pensaría que con la flecha es suficiente, pero no. Entonces, de Sí, pronto sí es un buen tip que se puede dar, poner el avanzar o volver. Ahí sí, también que la uno puede hacer moradita. navegación, digamos, estructurada, es decir, que siempre haya una forma de ir avanzando uno a uno, pero también Sí, interacción con los botones. Eso de le ayuda a acuerdo. la gente a moverse más fácilmente dentro de estos materiales. Sí, todo esto nos sirve a nosotros para también pensar mejor Mm. las instrucciones. Gracias y perdón. No te preocupes, pues. Ahí, Perdón ahí de sí te nada. toca. Ahí sí te paras en recursos y herramientas, dándole clic. O no, entonces sí. Y entonces ahí el botón moradito. Ah, bueno, igual recorrió las otras. Opciones. Sí, toca recorrerlas todas. Ahí pasarías a la segunda. Dinámica de clase. Sí, señor. Correcto. Tin. Botón. Bueno, entonces de pronto los demás tampoco pudieron avanzar mucho. Ya me estoy metiendo a cada sala a ver qué pasa. Igual, Gracias, perdón. no, sí, ya vuelvo. Dale. Llegaste. Bueno, esto Bueno, nos sirve mucho de feedback a nosotras. sí, perfecto. ¿Y aquí están donde los materiales están donde? En el siguiente botón. No, sigue. Ahí están Listo. todos. Vale. Listo, pues Muy bien. escoge las que menos conozcas y así puedes aprovecharlo mejor el ratico. Vale. Gracias, sorry.
Hola, listo, ya volví a hacer, de hacer la ronda. Igual ahí por Gracias, Lini. no, ahí por ¿qué? Avisos importantes de la sala. Igual les había llegado como el Genially y el enlace de Padlet por si acaso, pero ahí ya vi también que Nata envió Los como tal videos. ya. Ajá, sí. Pues sí, por si acaso, de ahí nos llevamos aprendizajes. Lo raro es que esto no pasó con el primer grupo. Sí, ve, interesante. Bueno, lo que estaba pensando es si les damos 5 minutos más y lo recogemos a las y 45 en vez de a las y 40 Ah, bueno, listo, Lau. y hacemos el cierre más bien. Listo. Bueno, súper, gracias.
Lini, ¿puedes poner anuncio de que quedan 5 minutos? Please. Hoy. Thank you.
Linis, ¿los traes de regreso, por favor? Voy. Como la ejecución y evaluación del proceso y el resultado. ¿Y por qué se me está quitando? Listo, profe, ya estamos volviendo a la sala principal. Todos juntos. Listo. Ya, El esperamos un momentico. estudiante es el protagonista permanentemente. Linis, ¿ya están todos o todavía falta que unos grupos vuelvan? Dame un segundo, dame un segundo. Pues dice cerrando la U. Ah, bueno, entonces de pronto todavía los está trayendo de regreso. Pero bueno, ¿cómo les fue a los equipos? Ahí podemos ver en el Padlet que pudieron poner algunas de sus conclusiones por equipos. Vemos que pudieron ver las diferentes metodologías, algunos grupos. Entonces, súper. Como estamos hablando en general tengo la cámara apagada, qué pena, no me he dado cuenta, de cómo trabajar estas metodologías de aprendizaje experiencial en lo remoto, pues quisiera escuchar como una o dos conclusiones de lo que pudieron llegar en sus equipos. De pronto nos pueden contar sobre una metodología en particular o si tienen más bien una conclusión global pues del aprendizaje experiencial en lo remoto, pues chévere escucharlos. ¿Quién quisiera contarnos como esas grandes conclusiones? Vamos con Mauricio Alexander Gómez. ¿Se Saludos. arrepintió? No, ya estoy acá. Yo bajé la mano por si otro la iba a pedir. Ah, bueno, no, Bueno, cuéntanos. estuvimos en el grupo 7 con los dos profesores. Trabajamos sobre dos de las metodologías. Solo pudimos ver dos porque teníamos un problema técnico. Pero del aprendizaje servicio nos pareció muy valioso el que sensibiliza a los estudiantes sobre las necesidades de su comunidad, a la vez que sobre el rol que ellas y ellos pueden aportar desde incluso su época estudiantil. No tienen que ser profesionales para contribuir a esas lecturas sociales y a esa solución de problemáticas sensibles en su entorno. Entonces nos pareció muy valioso eso. Hacíamos una salvedad, ya, dado que uno de nosotros, de los compañeros, es médico, de que eso no se convirtiera en una brigada, donde una persona va un día y nunca más regresa, sino que el éxito está en brindarle como continuidad en el tiempo y seguimiento a los procesos para que efectivamente no se generen expectativas que no se van a cumplir con las comunidades. De acuerdo, eso es súper importante. De hecho, hago la cuña. Nosotros tenemos cursos de formación en todas estas metodologías. Entonces, si hay alguna que les como llamó la atención, luego nos pueden avisar. Hemos hablado con los directores de profesores de cada facultad para ver qué metodología les interesa formarse, pero si tienen algún interés especial, nos lo pueden hacer saber. Y así cuando salga un curso de esa metodología, sabemos que los invitamos. Cierro paréntesis. Sí, eso es muy importante lo que dices y esa es una gran diferencia entre lo que es el aprendizaje servicio y como los voluntariados o los espacios donde uno va a prestar un servicio o acompañar, pero no tiene esa intención formativa y no está anclado como a los procesos de aprendizaje. Entonces, muy importante, ¿alcanzaron a hablar algo sobre lo remoto para el aprendizaje de servicio, como pensando en lo remoto? El equipo No, de no, Mauricio. no tocamos el tema en particular, pero ahora que lo pienso, pues claramente es un reto grande porque Sí. porque el aprendizaje de servicio requiere mucho trabajo de campo, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, a veces uno podría convocar una comunidad y las personas no tienen alfabetización digital o acceso a los recursos y se vuelve un problema lograr el objetivo de esperado de aprendizaje y sobre todo lograr satisfacer la necesidad. Entonces hay que hacer como una buena lectura de cómo se va a hacer, o por ejemplo puede ser muy bueno que en lo remoto se haga la síntesis del trabajo de campo que previamente se ha hecho. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Ahí es donde es clave esa relación trabajo directo y trabajo independiente que los estudiantes tienen que hacer para aprovechar bien los espacios de trabajo independiente. Puede ser esos de trabajo de campo, perdón, y en lo remoto, como dices, aprovechar para trabajar sobre eso que ellos han venido desarrollando. También yo conocí una experiencia en Estados Unidos de una universidad que tenía el aprendizaje de servicio donde hacían
como mentorías a estudiantes de colegio, digamos, que necesitaban apoyo en cosas de colegio, no sé, matemáticas, ciencias, lo que sea, y los estudiantes de la universidad les hacían las mentorías en línea, en lo remoto. Entonces, así fue como adaptaron durante la pandemia estas clases que tenían que tener aprendizaje de servicio desde lo remoto, ¿no? No es que esa sea la única forma, pero me pareció interesante porque igual estaban apoyando a la comunidad, estaban haciendo estas mentorías que hacen normalmente, pero lo adaptaron a lo remoto. Claro, ahí tendrían que tener las condiciones de acceso a internet y computador y demás, pero es como otra forma que a uno de pronto no se le ocurriría pensando en aprendizaje de servicio. Muchas gracias, Mauricio. Vamos con Ilva. Sí, en el caso de nosotros que también vimos, pues tuvimos la posibilidad de explorar varias opciones dentro de los videos que vimos. Y hablando del tema remoto en aprendizaje de servicio, pensábamos en la importancia también de identificar justamente en ese diagnóstico cuáles son las necesidades en el ecosistema digital para esa comunidad y mirar si parte de esa experiencia inicial pudiese ser o de cierre, pues acercarlos a alguna plataforma o generar ese tipo de, sí, de acercamiento, ese tipo de acercamiento y de facilitarles a ellos, a quienes esté dirigido el proceso, el tener acceso a otras herramientas, sin que se centre solo en eso, que no se desvíe del propósito de ese servicio que se quiere prestar. Y algo que veíamos, que complementando un poco lo que la experiencia que nos comparten en el video, es que sí echamos de menos de pronto el tener asegurado un proceso de cierre, ¿no? ¿Qué pasa después? Un poco lo que decían de la sostenibilidad. ¿A quién le interesa conocer esto que pasó con este equipo, con estas herramientas, con esta necesidad, con este taller que dictamos o con estas iniciativas que desarrollamos, para que también se vuelva un continuo estar aportando, porque al final pues todo eso redunda en proyección social, que quizás ahí hace falta enfatizar en hacer un cierre? ¿Qué pasa con eso? ¿A quién le entregamos la antorcha o qué pasa? Súper, súper, sí, como esa responsabilidad que uno tiene con la comunidad con la que trabaja, ¿no? Me parece muy chévere lo que cuentas y también de los recursos, entonces como puntos para tener en cuenta. Muy buenos esos aportes, súper. Pues la idea de esto era que pudieran conocer un poquito muy por encima de las metodologías, como hacerse una idea y empezar a pensar esto cómo lo podríamos adaptar a lo remoto. Para hacer el cierre, bueno, Lina ya les está compartiendo la evaluación y la percepción para que por favor lo diligencien. Sin embargo, para hacer el cierre, vamos a hacer, ya, perdón, estaba compartiendo mi pantalla. Entonces, en pantalla pueden ver, o espero que ya estén viendo, un tapete de donde podemos ver 3 zonas, ¿no? Está la zona roja, la amarilla y la verde. Y tenemos la zona de confort, que es cuando uno se siente seguro, confiable, las cosas son fáciles, está relajado. Está la zona de crecimiento, donde hay emoción, hay ese reto, hay anticipación, yo estoy motivado, me cautiva, como esa energía electrizante pero positiva. Y está la zona de pánico, que en rojo es cuando uno se siente agotado, preocupado, desinteresado, le da ansiedad negativa, se aburre, estrés, temor, etc. Entonces les voy a hacer un par de preguntas y quisiera que me contaran en cuál de estas zonas se ubican y pues como siempre que alguien nos compartiera el porqué. Entonces, primera pregunta, después de lo que venimos hablando hoy, de sus experiencias ya pasadas en pandemia y demás, de pronto lo que viven hoy en día, ¿cómo se sienten o dónde se ubican en este tapete respecto a facilitar sus clases de forma remota? Así, en general, ¿cómo se sienten respecto a facilitar sus clases de forma remota? Y pueden ponernos en el chat rojo, amarillo, verde, el que corresponda, y me encantaría que alguien nos compartiera el porqué. Ahí Amanda nos dice que la zona de crecimiento. Ahí vemos un par de crecimiento. Súper. ¿Alguien nos quiere compartir? Porque, o mentira, antes de compartir, la complemento. ¿Cómo se sienten o cómo se sentirían, dónde se ubicarían implementando estas metodologías de aprendizaje experiencial en lo remoto? Teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando y pues lo mucho más que hay por explorar, porque hoy pues es como un barridito inicial. Entonces, en cuanto a las metodologías de aprendizaje experiencial, implementándolas en su clase en lo remoto, ¿cómo se sentirían? Amarillo, rojo, verde, y ahí sí nos gustaría escuchar la participación. Vamos con Carlos. Pues Laura, no, yo estoy aquí en amarillo, definitivamente, zona de crecimiento. Se trabajó muy interesante ahorita con Alicia, pero siempre está el tema del tiempo, ¿no? Y en este Siempre. caso, el taller creo que funciona muy bien, el tiempo creo que fue el necesario, pero inclusive nosotros nos fuimos más allá y es que alcanzamos a hacer como una especie
diseño de un proyecto de aprendizaje por simulación en comunicación y en una asignatura teórica que es bien difícil. No Genial. estamos cuestionando si esto es simulación o no, pero claro, o sea, volvemos al tema del tiempo, o sea, toca preparar clase y hay que, nosotros no estamos imaginando ahí el diseño, por ejemplo, del bar de Moe en 3D, entonces, o sea, imaginémonos cuánto tiempo me tomará eso a mí como docente para hacer una clase de verdad bien experiencial para los estudiantes, sabiendo que tenemos tantas situaciones adicionales que resolver. Entonces, Sí. esa es como la reflexión que siempre nos queda. Sí, siempre el tiempo es un tema. Sin embargo, digamos, cuando uno desarrolla esos recursos iniciales, luego ya les quedan para después, ¿no? Entonces, a veces, muchas de las veces, quiero decir, hay una inversión de tiempo significativa al inicio y luego uno puede como ya utilizar esos recursos y le toma mucho menos tiempo y los va mejorando. Pero sí, la verdad es que el tiempo siempre es algo que en lo que toca trabajar. Tenía la mano María E. Cuéntanos, María E, ¿dónde estás y por qué? Yo, pues en amarillo, me parece que es una experiencia retadora para todos. En primer lugar, porque, pues bueno, para mí es fundamental conocer a los estudiantes, o sea, tener algún nivel pues tener empatía con ellos y para eso pues necesito conocerlos y que me conozcan a mí también, como generar ese ambiente cálido en la clase, primero que todo. También implica pues mucha agilidad para mantener la motivación, para lograr cumplir los tiempos o organizar la clase de tal manera que se puedan lograr esos resultados previstos de aprendizaje en el tiempo con el que contamos y que todos los estudiantes se enganchen en las actividades, lo que hemos visto hoy. Entonces también, digamos, en términos generales, se requiere tener a la mano una serie de estrategias y si no funciona el plan A, el plan B, el plan C, mientras que uno va conociendo el grupo y va desarrollando las actividades. Por eso me parece que es absolutamente retador, pero es bien interesante. O sea, a mí me gusta porque además también a través de estos canales, pues se facilita para muchas personas acceder a las clases, estar ahí. Pues yo que trabajo en Claro, posgrados con maestría y doctorado es mucho más fácil, pero mucho es más fácil. es retador. Sí, súper, gracias María, yo estoy de acuerdo. Y ahí, pues como para un tip, la zona amarilla es la mejor, mentira, no es la mejor, pero es la que nos lleva al crecimiento realmente, ¿no? Porque si estamos en la zona verde es porque ya dominamos las cosas y no hay como tanto espacio de crecimiento y más bien toca cuestionarse qué más puedo hacer para seguir mejorando. Gracias, Ana, no te preocupes. La zona amarilla es la que nos lleva al crecimiento porque es la que nos pide siempre ir un poquito más allá. La zona roja, pues ya es la zona de pánico, ahí no queremos estar porque no nos lleva al crecimiento, sino por el contrario nos puede como bloquear. Entonces, solo nos quedan 2 minuticos y a las personas que estén en la zona de pánico, por ejemplo, quiero que se pregunten, ¿qué necesito entonces para bajar de la zona roja a la amarilla? ¿Qué me hace falta? ¿Qué puedo explorar para ver cómo puedo mejorar estas habilidades o de pronto obtener más recursos, de pronto asesorías? ¿Qué les hace falta para poder llegar a una zona amarilla o eventualmente verde en este trabajo del aprendizaje experiencial en lo remoto? Eso se las dejo, no tienen que contestar. Si quieren, por supuesto, en el chat, bienvenidos, pero es más como una reflexión propia. Y aprovecho para recordar algo que siempre les decimos. Con Natalia siempre estamos dispuestas no, como disponibles y dispuestas para acompañarlos con asesorías. Cualquier cosa que necesiten, digamos, queremos revisar cómo hacer esto en la clase o queremos mejorar tal cosa o conocer un poquito más sobre una metodología, con nosotras pueden pedirnos asesorías y programamos un espacio y los acompañamos porque la idea es que cada vez puedan desarrollar mejor estas habilidades. Entonces lo pongo ahí a disposición, pueden escribirnos a nuestros correos. De hecho, los vamos a poner acá de una vez para que los tengan a la mano. Y bueno, pues agradecerles por su participación, porque la participación activa de ustedes es la que realmente hace posible que podamos construir esto en conjunto y avanzar. Entonces, como decíamos, hoy es como un brochazo inicial de aspectos a tener en cuenta para asegurar el aprendizaje experiencial en lo remoto. Hay mucho por explorar, los invitamos a que sigan asistiendo a estos espacios y cualquier cosa, pues nosotras estamos listas para ayudar. Ojalá les haya servido. Nosotras ya nos llevamos feedback también de cosas que nos dimos cuenta que pudieron haber funcionado mejor en la sesión.
como que no sabían cómo llegar a los videos. Entonces, ese tipo de cosas también, los tips que nos puedan dar son muy importantes para seguir mejorando como estas experiencias. Entonces, muchas gracias a todos. No olviden diligenciar el formato que puso Lina en el chat de asistencia y de percepción de la sesión. Y bueno, por nuestra parte, perfecto. No sé, Lina, si tú tienes algo adicional antes de que los profes sigan con su día. No, profes, pues realmente gracias por este espacio en el que pues realmente es para ustedes estar acá participando y contarles que mañana tenemos también un taller de Excel intermedio para profesores. Entonces también para quienes se inscribieron ya debió quedarles agendado para mañana el espacio. Igual, profes, en estos meses también vamos a tener varias convocatorias, talleres, buenas prácticas, va a estar muy interesante, entonces los invitamos a participar. Lau, tienes el micrófono apagado. Ay, perdón, solo está diciendo que gracias y que tengan un buen día entonces. Feliz Muchas día, gracias. Gracias por Laura. todo, buen resto de Gracias, semana. Lina. Hasta luego, muchas gracias. Lini, Gracias, Laura. ¿pones el enlace de nuevo que algunas personas no lo han visto? Listo, Lau.